Fíjense muy bien con los desmosomas. Sí, está un poquito lenta, me está marcando aquí la parte. eh, pero bueno. Profe, una duda. El resumen. Cacibe, se cortó mucho, Cacibe. ¿Me puede repetir la pregunta? O si quiere, mándamelo por el chat. El Sí, se traba mucho. Sí se traba mucho, Cacibe. No le escuché la pregunta que me hizo. Sí, el miércoles es la entrega de las actividades, ¿no? Las tareas en este caso, ¿no? Sí, esa es si hay cambios en cuanto a lo que es el examen, también en cuanto a lo que son las actividades, ¿no? En cuanto son las tareas, también me van a entregar el miércoles, ¿no? Para que no tengan ese pendiente, ¿no? Ok. Pues vamos a continuar. Vamos a ver si nos permite, nos da chance, por acá, por este lado, ¿no? Pues, ¿qué vienen siendo los desmosomas, jóvenes? Los desmosomas, pues también se consideran máculas o botones, ¿sí? Máculas adherentes o botones, porque tienen esa forma, esa forma de un botón, de una mácula. Se ubican en zonas discretas de los límites intercelulares, es decir, no son como, por ejemplo, los oclusores sonolares, ni tampoco como los zonas adherentes. No forma un borde continuo, ¿no? Como lo hace el oclusor sonolar, porque la función es distinta. La función de los oclusores es sellar el paso, en este caso, para que no pasen sustancias entre el mínimo espacio que podría haber en la parte lateral de lo que es la célula, ¿no? Los desmosomas están en forma discretas, pero la función que tiene este tipo de uniones o de máculas adherentes es mantener unidas a las células del epitelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo asocian mucho a los filamentos intermedios. Y cuando hablamos en esta parte de filamentos intermedios, pues le da mucha resistencia, ¿sí? Mucha resistencia a la tracción mecánica, este tipo de unión, ¿no? Por eso es muy resistente, ¿no? Ya hemos comentado algunos ejemplos en el sentido de que si nos golpeamos o tenemos muchos accidentes, pues difícilmente la piel, obviamente cuando son golpes fuertes o demasiado fuertes, pues solamente hay desprendimiento, ¿no? Pero cuando hay golpes eh, suaves, tranquilos, en este caso, pues no hay rompimiento de lo que es la piel, ¿no? Y esto se debe completamente a estas uniones, ¿no? A estas máculas adherentes, ¿no? A estas uniones que encontramos en cada epitelio, ¿no? Entonces, y esto porque están asociados a los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios pues son proteínas pilosas y eso hace mucho más resistente esta proteína de unión, ¿no? Si se corta, me comentan, ¿no? Porque no los veo. eh, Algunos están conectados, pero no todos, ¿no? En el sentido de la cámara, ¿no? Entonces, ¿cómo están pues integradas estas máculas o estos botones o vaya, estas desmosomas? Pues una placa de inserción. Es una placa de inserción que está conformada por desmoplaquinas y lo que son las placobobinas. Estas desmoplaquinas y placobobinas se asocian directamente con los filamentos intermedios, ¿sí? De lo que es las células vecinas en este caso, ¿no? Es decir, lo que hace este tipo de botón es funcionar como una cremallera, como un tipo de remache, asociándose entre las dos membranas. Ustedes ven, pues aquí tenemos el botón de una mácula, lo mismo ocurre por acá, por este lado, de otra célula, ¿no? Entonces, funciona como una cremallera cadenínica,
Esto con la finalidad, pues, de mantener bien asociado, bien interrelacionado este tipo de células. Principalmente, lo que hace este desmosoma es eso, mantener unidas a los epitelios, unos con unos, comparado con lo que hacen los oclusores, que es sellar, y las zonas adherentes, lo que hacen es más que nada apoyar, en este caso, lo que son pues, oclusores celulares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resistencia, pues estos son los principales en darle resistencia a las células, a los epitelios, en este caso dentro de la piel, ¿no? Si vemos aquí la imagen aquí abajo en el recuadro, podemos ver, pues, pues, déjenme rayarlo. Estos que ven aquí, pues, son los filamentos intermedios. Aquí lo que ven más oscuro, este es el botón, este es el botón, esta es la mácula, este viene siendo lo que es, en este caso, el desmosoma, ¿no? Lo mismo ocurre en la otra célula, ¿verdad? ¿Sí? En otra célula tenemos también el desmosoma, que está en lo más oscuro, ¿no? Que están asociados con filamentos intermedios, ¿no? Lo más claro que ven aquí, pues obviamente la membrana lateral de una célula y la otra membrana lateral de la célula vecina, ¿no? Entonces, es así como esta mácula pues, se ve en una microscopía electrónica de esta forma, ¿no? Y con esto pues, podemos entender por qué la piel es muy resistente, ¿sí? ¿Por qué? Porque están asociados con los filamentos intermedios de cada célula epitelial, ¿no? Ok. Y bueno, hay algunas enfermedades relacionadas con este tipo de proteínas desmosómicas o de estas uniones. En el caso de pemphigo vulgar, pues es uno de ellos, que también le llaman piel con hendiduras. ¿Por qué? Porque este pemphigo vulgar, algunas personas producen autoanticuerpos contra proteínas desmosómicas, en específico en la piel, porque ahí es donde mayormente encontramos este tipo de uniones. Ahora, esas uniones de autoanticuerpos, proteínas desmosómicas, pues lo que ocurre es que altera la adherencia celular y por consiguiente, pues hay pérdida de líquido extracelular, ¿no? Cuando no se trata este trastorno, pues se lleva a la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente no tenemos piel. Si lo vemos a nivel histológico, podemos ver esta parte que es el desprendimiento de lo que es la piel, jóvenes. Esto que ven aquí es el desprendimiento de la piel. Entonces, al no haber piel, pues ¿qué va a haber? Va a haber pérdida de líquido celular, va a haber una gran cantidad de bacterias entrar, una gran cantidad de virus que van a poder entrar y eso provoca este tipo de piel, ¿no? Como si tuvieran pues, ampollas, si tuvieran quemaduras, porque no tienen ninguna protección en sí como tal, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades, sí, se tratan, sí, desde luego se tratan con ciertos medicamentos corticoides y bueno, puede tener una vida tranquila, ¿no? Obviamente, en comillas tranquila porque pues no progresa, ¿no? Porque si no se llega a tratar, pues te llega la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque llega una gran cantidad de bacterias que invaden una gran cantidad de virus y eso, por el simple hecho de que pues, tu cuerpo está rechazando completamente esas proteínas desmosómicas, ¿no? Está produciendo anticuerpos para atacar esa zona, ¿no? Y por lo tanto, pues obliga a que haya desprendimiento de este tipo de epitelios. ¿Sí? Ok, dentro de la parte lateral también tenemos otras uniones, que son las uniones de intersticio. Las uniones de intersticio funcionan como uniones comunicantes, es decir, son como pequeños poros, ¿sí? Pequeños poros que se comunican célula con célula. Por eso se llaman, por eso le consideran que son nexos o uniones de comunicación. Se considera que las neuronas, músculo liso y cardíaco tienen una mayor cantidad de este tipo de unión intersticio. ¿Por qué? Porque requiere una mayor cantidad de comunicación. Cuando yo me refiero que tienen una comunicación, me refiero que por esos uniones, por esos canales hidrofílicos, atraviesan una gran cantidad de iones, de aminoácidos y otros elementos, como por ejemplo el adenosín monofosfato cíclico. Y eso permite que haya comunicación entre cada célula. Y bueno, se llaman nexos porque pues, se ven como en grupitos, como ustedes ven acá, en esta imagen.
que es procleofractura, ¿sí? Eso es un nexus, ¿sí? Y cada puntito, pues en esta clase, pues significa lo que es un canal hidrofílico, ¿no? Considera una unión intersticio, una unión de comunicación, ¿no? Son más que nada proteínas transmembranales, ¿sí? Son proteínas transmembranales que están conformadas por conexinas. Esas conexinas pues conforman lo que son los conexones, ¿no? Ahorita voy a dar una imagen para que vean cómo están organizados estas uniones de intersticio o estas uniones de comunicación, ¿no? ¿Ven? A esto me refería. Este tipo de uniones. Esto es un conexón. Este es un conexón, pues está integrado a ambas membranas celulares. Ustedes ven aquí. Por eso dice que son 6 conexinas. ¿Sí? Son 6 proteínas. Esto que parece como un huesito. ¿Sí? Es una conexina. Entonces, este conexón está integrado por 6 conexinas. Aunque muchos consideran que son 12. ¿Por qué? Porque pues toman en cuenta a la otra parte de la otra célula, ¿no? La célula vecina, ¿no? En esta situación, pues viene siendo un conexón, ¿sí? A esto se le llama nexo, al conjunto de uniones de intersticio, ¿sí? Ahora, estos uniones de intersticio o uniones comunicantes no todo el tiempo están abiertos, muchas veces están cerrados. Y ahí va a depender mucho el pH y el calcio para que participen mucho en lo que es el cierre y abertura de los conexones, ¿no? Por eso dice aquí que están formados por 6 proteínas transmembranales, en este caso llamadas conexinas. Si ustedes cuentan, pues son 6. Y todas estas 6 proteínas forman este conexón, ¿sí? Este conexón, ¿sí? Que son poros, son canales a través de lo que es la membrana, ¿no? Eso es más que nada para mantener en comunicación célula con célula, ¿no? Todas las células tienen, ¿no? Todas las células tienen cuando presentan ese tipo de uniones de intersticio, ¿no? Ahora, repito, las neuronas, en este caso los músculos, los hepatocitos, todas esas células que tienen mayor actividad metabólica, pues solamente tienen mayor cantidad de esas uniones de intersticio, uniones comunicantes, ¿sí? Entonces, eso es en base a la parte lateral. La parte lateral decíamos que tienen varias especializaciones, ¿sí? Ya vimos lo que son las uniones de intersticio o uniones comunicantes, pero también tenemos los desmosomas, tenemos las zonas adherentes y también tenemos los oclusores somolares, ¿no? Todas esas especializaciones están en la parte lateral, ¿sí? Si lo queremos ver o si queremos recordar, pues aquí están. Aquí los vemos, ¿no? Aquí tenemos los oclusores somolares, que están en rojo. Tenemos los oclusores, zonas adherentes, que son los amarillos. Tenemos los desmosomas, ¿sí? Y tenemos las uniones de intersticio, ¿no? Que son los verdes, ¿no? Ahí están los 4 en la parte lateral, ¿no? Ahora bien, dentro de la parte basal, pues tenemos nada más a los semidesmosomas. Los semidesmosomas son los únicos que están dentro o que están fijando a la membrana basal con la lámina basal, ¿no? Funciona como un plegamiento, en este caso, de la membrana plasmática, ¿no? Hay otras adhesiones, hay otras uniones, como por ejemplo estas son aquí pequeñitas, que son las adhesiones focales, que la función de ellos no es tanto ya unir, ¿sí? Porque las adhesiones focales también se unen a los filamentos de actina, comparado con los hemidesmosomas que se unen a los filamentos, en este caso intermedios del citoesqueleto, igual. Entonces, es la forma de cómo están asociados, ¿no? Las adhesiones focales funcionan más como un mecano traductor entre el epitelio y lo que es el tejido conectivo, ¿no? Imagínense, por eso, repito, son muy resistentes, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense estos que ven aquí, bueno, estos son las adherentes amarillos que están asociados con los filamentos, en este caso de actina. ¿Sí? Vamos a suponer que forman una pequeña red, es que con todo esto, con cada célula, ¿sí? Están formando una red compleja, completamente con este tipo de zonas adherentes, ¿no? Lo mismo ocurre con los
desmosomas que se van uniendo, ¿sí? Con los filamentos, en este caso, intermedios, ¿no? Y eso los hace mucho más resistentes todavía este tipo de uniones, ¿no? Es una forma de red, ¿sí? En la cual, pues, ayuda a que no se desprenda completamente este tipo de célula, ¿no? De epitelios como tal. Ok. Entonces, vamos a entender un poquito en cuanto a lo que es la lámina basal, para meternos un poquito con los hemidermosomas. La lámina basal, pues es interfaz, obviamente, entre el tejido conectivo y el epitelio. La lámina basal se compone, tiene una lámina lúcida y tiene una lámina densa también. La lámina lúcida está compuesta por laminina, actina, integrina y otros elementos, ¿no? Pero esos son las más importantes dentro de las glucoproteínas. Dentro de la lámina densa se compone de proteoglucanos, sulfato de parán y clonidina. Si ustedes ven algo interesante aquí, estas glucoproteínas, llámese laminina, actina, integrina, están más asociadas a las células epiteliales, comparado con lo que están en la lámina densa, que son proteoglucanos, que son sulfato de parán y clonidina, que están más asociados hacia lo que es el tejido conectivo, ¿no? Si vemos acá esta parte, podemos darnos cuenta, pues que sí, la lámina lúcida es mucho más delgada, y lo que hace es que, si aquí tenemos, déjenme mejor rayarlo, si aquí tenemos los hemidermosomas, pues se asocian rápidamente con lo que es la lámina lúcida, y esa lámina lúcida, pues, se asocia con la lámina densa, y esta lámina densa se asocia con los fibras reticulares o fibras de colágeno de lo que es el tejido conectivo, ¿no? Es una forma de anclar este epitelio, esta célula, con el tejido conectivo, ¿no? Es como un tipo de ancla en la cual pues difícilmente puede desprender, ¿no? Es por eso que el pérfido vulgar, como el cuerpo ataca directamente a los desmosomas, ¿sí? A la familia desmosómicas, llámese desmosomas y llámese hemidermosomas, es por eso que el epitelio se desprende, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una buena conexión en esta parte, ¿no? Y hay desprendimiento de lo que es el epitelio, ¿no? Entonces, vamos hablando un poquito en relación a los hemidermosomas. Hemidermosoma, ustedes vienen siendo pariente, primos hermanos de los desmosomas. Estas fijan a la membrana solar basal, a la lámina basal subyacente, ¿sí? ¿Qué componentes tiene este hemidermosoma? Pues tiene una placa de inserción que tiene desmoplaquina. Lo mismo ocurre con lo que son pues, los desmosomas. Pero también tiene tonofilamentos de creatina, tiene integrinas, tiene laminina y colágeno tipo 4. La función de los hemidermosomas, pues nada más es quitar los filamentos intermedios a la matriz extracelular. Esa es la función nada más de los hemidermosomas. Si los vemos acá, en esta imagen, podemos darnos cuenta de cómo están asociados. Vean, déjenme rayarlo. Este es el botón, este es el hemidermosomas, ¿sí? El hemidermosomas, esta es la placa de adhesión, y decimos que tiene algunas integrinas, vean. Entonces, para que esos filamentos intermedios se lleguen a conectar con los filamentos, con las fibras, en este caso de colágeno, y con las fibras reticulares del tejido conectivo, pues requieren de este hemidermosoma, que están formados de desmoplaquinas. Pero la desmoplaquina, pues ocupa también de las integrinas. ¿Para qué? Para que las integrinas se conecte con las lamininas, y la laminina se conecte directamente con las fibras de colágeno, ya sea de tipo 3 o de tipo 6, ¿no? Todo esto con la finalidad de ¿qué? Pues de que se ancle específicamente bien este epitelio con lo que es el tejido conectivo, ¿no? Si lo vemos acá, vean estos filamentos intermedios, una placa de plaquinas, ¿sí? Y cómo están las integrinas. Su nombre es integrinas porque pues integran por todo lo que es la membrana basal del epitelio, ¿no? Entonces, atraviesa toda la membrana basal
¿Para qué? Para conectarse directamente con la laminina, ¿no? Y la laminina se puede conectar directamente con las fibras de colágeno o con las fibras reticulares, ¿no? Y así darle mayor peso o mayor sostén a este tipo de células, ¿no? Esta es la finalidad de estas uniones, ¿no? Y si vemos acá, si recordamos un poquito, pues ahí está, miren. Ahí están este tipo de uniones oclusivas que decimos que siempre se encuentra en la parte más apical, siempre, ¿sí? Y lo que hace la unión oclusiva, pues es mantener estrecha, ¿sí? Bien selladas los espacios entre células epiteliales. Abajito tenemos las uniones de anclaje, en este caso viene siendo son las adherentes que se conectan con los filamentos de actina, ¿sí? Y abajito tenemos en este caso los desmosomas, y los desmosomas pues se van a asociar con los filamentos, ¿sí? Los filamentos intermedios, ¿no? ¿Sí? Y por todo el lado lateral de la célula podemos encontrar las uniones de intersticio, o lo que son las uniones comunicantes, ¿no? Que decimos que funcionan como un poro, ¿sí? De comunicación entre célula y célula, ¿no? Y en la parte basal, pues tenemos los hemidesmosomas, que también están asociados con los filamentos intermedios, ¿sí? Con la matriz extracelular del tejido conectivo, ¿no? Y bueno, estos son los, adhesiones focales, son más pequeñitos, estos están asociados con filamentos de actina, porque la función de ellos no es de que sea de anclaje, sino más que nada de traducción de señales, ¿no? De lo que ocurre dentro del tejido conectivo hacia el epitelio o viceversa, el epitelio hacia lo que es el tejido conectivo, ¿no? Entonces, ahí están todas las especializaciones en la parte lateral y en la parte basal, en pocas palabras, ¿no? Ahí se puede diferenciar cada una de ellas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hablamos y recordamos un poquito las uniones intercelulares, pues existen tres tipos de uniones intercelulares. Una de ellas viene siendo o las uniones ocluyentes. El único ejemplo de uniones ocluyentes son los oclusores zonulares, ¿sí? Y si hablamos de uniones de adherencia, pues hay dos tipos, ¿sí? Las de anclaje, lo que son las adherentes y los desmosomas. Son los únicos dos, ¿no? Y las uniones de comunicantes conexos, ¿no? Que son las uniones de intersticio o uniones comunicantes, ¿no? Ahí está todo en esta parte, una forma de cómo se integran completamente cada uno de estas uniones, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes, con respecto a esto. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario que hacer. ¿Sí? No sé si me fui muy rápido o me fui lento. Y me fui un poquito lento porque pues, estaba con la idea de que a lo mejor se me iba a trabar demasiado. Esperemos que no se haya trabado mucho porque pues a lo que lo tengo aquí activo su cámara, pues no se han trabado. Entonces, ni yo tampoco. Entonces, yo pienso que no hubo problema, ¿no? Al principio sí hubo problema y al final ya no. Entonces, no sé si tienen algún comentario que hacer, jóvenes. ¿Dudas que quieran comentar? ¿Ninguna? ¿Sí me escucharon bien toda la parte, esta última parte? Sí, doctor, no escuchó todo. Ok. Excelente, excelente, ¿no? Entonces, no sé si tengan duda, algún comentario que hacer con respecto a esto, jóvenes. ¿No? No es tan complicado. No es tan complicado, está sencillito. Pero bueno, mañana.